¿Te has dado cuenta de que esa voz que nunca se detiene en tu mente está siempre comentando, evaluando y analizando todo lo que haces? ¿Acaso no eres tú mismo, Jacobo? ¿No eres realmente tú? Jacobo Greenberg, el neurocientífico de México que desapareció de manera misteriosa tras hacer descubrimientos innovadores sobre la conciencia, dedicó muchos años a investigar este fenómeno que él denominó el narrador interno engañoso. Sus estudios sacaron a la luz información que transformará para siempre la manera en que comprendes tu propia mente. En este momento tienes la oportunidad de entender mejor tu propia mente. En este instante, mientras escuchas lo que te estoy diciendo, hay una voz interior que está comentando lo que percibes. Quizás te esté diciendo si esto te resulta interesante o no, si deberías seguir prestando atención o si por el contrario es mejor que te distraigas con otra cosa. Esa voz es tan familiar, tan tuya, que nunca te has planteado de dónde proviene. Pero Jacobo Greenberg sí se lo cuestionó. Sin embargo, Greenberg halló algo increíble. Esa voz que escuchas no es realmente tu esencia, sino más bien una construcción neurológica que ha asumido el mando de tu experiencia consciente. Durante sus investigaciones con chamanes mazatecos, Greenberg notó que estos maestros de la conciencia habían logrado una habilidad impresionante. Podían desidentificarse por completo de sus pensamientos. Tenían la capacidad de observar el flujo mental sin dejarse llevar por él, como si fueran meros espectadores de una película que se proyectaba en su mente. Esta observación fue realmente reveladora. Esa observación se proyectaba en su mente. Esa observación lo llevó a una pregunta esencial. Si ellos podían darse cuenta de sus pensamientos, ¿quién era en realidad el que observaba? Lo que descubrió transformó todo. Greenberg se dio cuenta de que lo que creemos ser es en realidad un conjunto de patrones neuronales automáticos que generan la ilusión de un narrador interno que tiene sentido. Esa voz, ese narrador interno coherente. Esta voz, ese narrador interno que parece tan auténtico y tan nuestro, en realidad es el resultado de circuitos cerebrales que han sido moldeados por años de condicionamiento social, familiar y cultural. Reflexiona sobre tu día de ayer. Desde que abriste los ojos por la mañana hasta que te metiste en la cama por la noche, esa voz estuvo presente sin parar. Te comentó si habías descansado bien o no. Te preguntó si habías tenido un buen o mal descanso. Habló sobre el clima. Criticó tus problemas, criticó lo que te pasaba, juzgó cómo te veías en el espejo, organizó el día, se preocupó por cosas que tenía que hacer, criticó a otras personas, te criticó a ti. Era un monólogo interno constante, ininterrumpido que asumiste como tu forma de entender la realidad. Pero aquí viene la revelación de Jacobo Greenberg. Esa voz es un programa, un eco de Jacobo Greenberg. Esa voz es un programa, un invento de Greenberg. Esa voz es un software mental que se ejecuta de manera automática, diseñado por la repetición de patrones de pensamiento que se han fijado profundamente en tu red neuronal. Es como un disco rayado que toca la misma melodía una y otra vez. Solo que, en este caso, la melodía son tus pensamientos cotidianos y el disco rayado representa tu mente condicionada. El término disco rayado se refiere a tu mente condicionada. En el transcurso de sus estudios con Don Pachito, el chamán mazateco, que se volvió uno de sus más destacados mentores, Greenberg registró algo realmente asombroso. Don Pachito tenía la capacidad de entrar en estados de conciencia donde su voz interior se apagaba por completo, lo que le permitía acceder a lo que él denominaba la conciencia pura. En esos momentos, Don Pachito no solo experimentaba la realidad de una forma completamente distinta, sino que también podía intervenir en ella de maneras que desafiaban las leyes físicas que todos conocemos. Las leyes físicas que conocemos. Esto llevó a Greenberg a desarrollar su teoría más innovadora. La voz que escuchamos en nuestra mente no es la raíz de nuestra conciencia, sino el principal impedimento, como si fuera una radio con interferencias.
Esa voz interna genera tanto ruido mental que nos dificulta sintonizar las frecuencias más delicadas de la realidad. Imagínate por un momento que pudieras quitarte de encima esa voz que siempre está hablando en tu cabeza, no solo durante unos segundos, sino por ratos más largos. ¿Qué crees que vivirías? Jacobo Greenberg descubrió que cuando las personas lograban callar su narrador interno, podían acceder a niveles de conciencia que consideraban más auténticos que la vida cotidiana, realidades que la vida cotidiana. Describían una sensación de expansión, de conexión con algo infinitamente más vasto que su propia identidad y una percepción directa de la interrelación de todas las cosas. Pero aquí aparece una pregunta fundamental. Si esa voz no te pertenece, entonces, ¿quién eres en verdad? La indagación de Greenberg indica que tu auténtico yo es la conciencia que se encuentra detrás de tus pensamientos. Esa conciencia silenciosa puede observar esa voz interna y se puede reconocer con ella. Es similar al espacio donde van y vienen las nubes. Las nubes aparecen y desaparecen, pero ese espacio se mantiene siempre igual. En uno de sus experimentos más interesantes, Greenberg conectó dispositivos que miden la actividad cerebral a personas que habían aprendido técnicas de meditación avanzada. Se dio cuenta de que, cuando conseguían callar su voz interna, su actividad cerebral no se reducía como se podría suponer, sino que se reorganizaba en patrones totalmente distintos. Era algo realmente sorprendente. Era como si al silenciar el bullicio mental se encendiera una orquesta sinfónica de conciencia que, por lo general, permanece en silencio. ¿Te has dado cuenta de que tus mejores ideas, esos momentos de mayor claridad y tus insights más profundos no surgen cuando estás pensando con mucha intensidad? En realidad, aparecen cuando tu mente está tranquila y relajada. Quizás te pase mientras das un paseo. Quizás mientras paseas por el campo te das una ducha o en esos instantes justo antes de cerrar los ojos para dormir. Esos momentos de tranquilidad mental son los que mencionaba Greenberg, ya que permiten que surja lo que él denominaba la inteligencia sintérgica. Esta es una forma de saber que va más allá del pensamiento convencional. Sin embargo, el pensamiento convencional puede limitar nuestra comprensión. Pero entonces aparece la cuestión: ¿cómo se puede acallar esa voz que parece tan fuerte, tan dominante? Greenberg ideó lo que denominó técnicas de desidentificación neuronal. Estos son métodos concretos para desmantelar los patrones automáticos de pensamiento que mantienen en funcionamiento al falso narrador interno. La idea es desactivar esa voz que nos habla constantemente. La primera técnica que descubrió era realmente sencilla. Se trataba de observar sin hacer juicios. Greenberg enseñaba a sus alumnos a mirar sus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. No intentaban frenarlos, ni los evaluaban como buenos o malos. Simplemente se dedicaban a ver cómo aparecían y desaparecían. Al inicio, esta actividad puede parecer inalcanzable, ya que la voz interna empezará a opinar de inmediato sobre el mismo ejercicio. Esto no está funcionando. No puedo dejar de pensar. Esto es una locura. Pero Greenberg había encontrado algo fundamental. La voz que habla sobre la meditación no eres tú. Es el mismo sistema intentando hacerte dudar. Es el mismo programa intentando mantener su dominio. Cuando te das cuenta de esto, algo comienza a transformarse. Empiezas a ver los pensamientos no como verdades absolutas, sino como situaciones que emergen en tu conciencia, como sonidos que aparecen y luego desaparecen. Durante sus investigaciones con chamanes wixárikas, Greenberg registró técnicas que eran aún más sofisticadas. Estos guías de la conciencia habían creado técnicas para lo que denominaban romper el espejo de la mente. Empleaban plantas sagradas, no como sustancias para la diversión, sino como herramientas efectivas para desmantelar momentáneamente las conexiones neuronales que sostienen el diálogo interno. Lo que notó fue un verdadero cambio de paradigma. Lo que se presenció fue algo verdaderamente innovador. Cuando el narrador engañoso dejaba de hablar, las personas no perdían su habilidad para actuar o tomar decisiones. Al contrario,
funcionaban desde un lugar de mayor claridad, intuición y sabiduría. Era como si, al eliminar el ruido de fondo, pudieran oír por primera vez la voz de su auténtica inteligencia. Una de las personas que participó en sus experimentos relató su vivencia de esta manera. Era como haber pasado toda mi existencia en una habitación llena de música estruendosa y, de repente, alguien decidió apagar el equipo de sonido. No tenía idea de que el silencio existía. No sabía cuánto ruido había en mi vida. No tenía ni la menor idea de cuánto ruido había estado soportando. Y en medio de ese silencio logré captar algo que había estado presente todo el tiempo, pero que nunca había podido notar. Era una voz auténtica, no la que divaga, sino la que realmente sabe. Greenberg ideó una segunda técnica que denominó interrupción de patrones. Se dio cuenta de que la voz interna funciona a través de hábitos mentales que se repiten una y otra vez, a través de hábitos mentales repetitivos. Los mismos pensamientos surgen una y otra vez, siguiendo los mismos circuitos neuronales, como el agua que siempre discurre por el mismo cauce. Su enfoque se basaba en generar interrupciones conscientes de estos patrones. Por ejemplo, cuando te encuentras en esa rutina, cuando te das cuenta de que estás atrapado en un círculo vicioso de pensamientos repetitivos, preocupándote por lo mismo una y otra vez, puedes interrumpir ese patrón. Simplemente levántate, cambia de lugar, haz algo que sea completamente distinto. Esto puede ayudarte a romper esa rutina mental. Esto no solo quiebra el esquema mental, sino que también establece nuevas conexiones neuronales que, poco a poco, van debilitando la inclinación de la mente a caer en los mismos caminos. Sin embargo, Greenberg fue más allá. Se dio cuenta de que ciertas frecuencias sonoras podían interrumpir de manera específica los patrones de activación del diálogo interno. Colaborando con músicos tradicionales mexicanos, creó lo que denominó paisajes sonoros sintérgicos, utilizando configuraciones diseñadas desde un enfoque neurológico para facilitar la calma mental. ¿Alguna vez has vivido esos instantes en los que, de repente, te das cuenta de que no has estado pensando en nada? Quizás esos momentos quizás solo duraron unos pocos segundos, pero en esos breves momentos viviste algo distinto. Una sensación de estar presente, de estar completamente aquí y ahora, sin esa charla mental que nunca para. Greenberg se refería a esos instantes como ventanas de conciencia pura y proponía que se podían ampliar con la práctica. A lo largo de su vida se dedicó a explorar cómo potenciar esos momentos. Durante sus investigaciones más recientes, justo antes de su enigmática desaparición, Greenberg estaba inmerso en un proyecto que denominó Mapeo de la Conciencia Silenciosa. Había empezado a registrar que distintos tipos de silencio mental ofrecían acceso a variadas formas de información. No se trataba solo de datos, no se trataba solo de no tener pensamientos, sino de carecer de pensamientos. Y eso incluía distintas cualidades de conciencia, cada una con sus propias habilidades perceptivas. Se dio cuenta de que cuando la gente callaba la voz del miedo y la inquietud, lograba desarrollar una intuición sorprendente acerca de situaciones riesgosas. Cuando se presentaban situaciones peligrosas, lograba percibirlas de manera más clara. Al callar el murmullo del juicio y las críticas, su habilidad para empatizar se intensificaba de manera notable. Al silenciar la voz de la necesidad y el anhelo, lograban entrar en un estado de satisfacción plena que no estaba atada a factores externos. Sin embargo, tal vez su hallazgo más sorprendente fue que la voz interna no solamente opina sobre lo que nos rodea, sino que de manera activa también la construye. Greenberg elaboró este concepto. Greenberg llevó a cabo investigaciones en las que demostró que los pensamientos comunes de una persona realmente impactaban en los sucesos que experimentaba. No lo hacía a través de algún tipo de magia, sino mediante lo que él denominó filtros perceptivos que se autoprograman. Tu voz interior no solo relata lo que observas, sino que también decide qué es lo que puedes llegar a ver.
Si te están diciendo todo el tiempo que el mundo es un lugar arriesgado, empezarás a notar sobre todo los peligros. Si te hacen creer que no eres lo suficientemente bueno, comenzarás a ver las cosas de forma que respalden esa idea. La voz que llevamos dentro actúa como un filtro que selecciona entre la enorme cantidad de información que hay, solo aquello que refuerza nuestras propias creencias. Esto significa que callar esa voz interna no solo te brinda tranquilidad mental, sino que, de hecho, transforma la realidad que ves y sientes. Cuando el narrador engañoso se calla, tus filtros de percepción se expanden, dándote la oportunidad de descubrir posibilidades, oportunidades y aspectos de la realidad que antes no podías ver. Una de las estrategias más efectivas que creó Greenberg la denominó respiración de la conciencia vacía. No se trataba solo de una técnica de respiración, sino de un enfoque para aprovechar el ritmo de la respiración y así desactivar las áreas del cerebro que están vinculadas al diálogo interno. En el momento de inhalar, enfocabas toda tu atención en el acto de llenar tus pulmones de aire, sin dejar que ningún pensamiento interfiriera. Luego, al exhalar, soltabas esos pensamientos. Durante la exhalación dejabas ir de manera consciente cualquier pensamiento que pudiera aparecer. Al principio, esta práctica puede parecerte complicada. La voz interna empezará a quejarse de inmediato. No estoy respirando bien. Esto es un rollo. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero es normal que surjan esos pensamientos. Sin embargo, Greenberg se dio cuenta de que esta resistencia era precisamente la prueba de que la técnica estaba dando resultados. La voz se revela porque siente que está perdiendo su control. ¿Te has puesto a pensar por qué esa voz interna nunca se toma un respiro? ¿Por qué nunca se cansa de opinar, examinar y preocuparse? Greenberg entendió que estar en esa preocupación es parte de la dinámica. Greenberg se dio cuenta de que actúa como un programa de supervivencia primitivo que, en algún momento de la evolución humana, se volvió obsoleto. Tener una voz interna que esté siempre analizando amenazas y planificando el futuro resultaba fundamental para la supervivencia. Sin embargo, en la actualidad, este sistema ha pasado a ser más un impedimento que una ayuda. La voz interna que tenemos hoy en día ya no cumple la misma función. La voz interna que tenemos hoy en día no nos está haciendo un favor. No está enfrentándose a depredadores reales ni a las necesidades básicas de supervivencia, sino que utiliza esa misma intensidad de análisis en situaciones que no necesitan esa reacción. Esto lleva a que experimentemos ansiedad constante, depresión, problemas para dormir y una sensación permanente de desconexión con la vida misma. En uno de sus experimentos más sorprendentes, Greenberg analizó a individuos que habían padecido diversos tipos de daños cerebrales, los cuales impactaban de manera particular las áreas relacionadas con la conversación interna. A pesar de lo que se pensaba, los resultados fueron inesperados. A pesar de lo que decían los médicos, estas personas contaban que se sentían mucho más felices, más conectadas y con una mayor capacidad para disfrutar de la vida que antes de sufrir la lesión. Esto lo llevó a una conclusión sorprendente. La voz interior, tal como opera en la mayoría de las personas, en realidad se puede ver como una especie de problema mental que hemos llegado a considerar normal. Nos encontramos en una sociedad en la que la agitación mental permanente se considera algo habitual, donde no poder estar presente se interpreta como señal de productividad, y donde desconectarnos de nuestra verdadera esencia se acepta como un signo de madurez. Sin embargo, Greenberg también reveló algo alentador. El cerebro posee una flexibilidad impresionante. Los patrones neuronales que mantienen activa la voz interna pueden cambiar y a partir de eso se pueden formar nuevos circuitos. Cuando se vive la experiencia de la conciencia pura, que es algo realmente transformador, empieza a generar su propio impulso neurológico. Por eso se desarrollaron lo que se conocen como ejercicios de presencia radical. No eran meditaciones al uso, sino más bien interrupciones conscientes de los automatismos mentales que ocurren a lo largo del día. Por ejemplo,
Cada vez que abres una puerta, detienes por completo el diálogo interno durante 5 segundos. Cada vez que tomas un sorbo de agua, lo haces en un silencio mental total. Cada vez que levantas la vista hacia el cielo, dejas que tu mente se despeje. Esos pequeños momentos de silencio que se repiten una y otra vez empezaban a formar lo que Greenberg denominaba surcos neuronales de calma. Poco a poco, la conciencia sin pensamientos se volvía más fácil de alcanzar, más natural, hasta que finalmente se convertía en el estado fundamental desde el cual podías decidir de manera consciente cuándo y cómo emplear tu habilidad de pensar. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás en esa situación? ¿Te has dado cuenta de que cuando realmente estás en el momento, completamente metido en lo que haces, no hay esa vocecita interna que suele acompañarte? Ya sea que estés creando una obra de arte, disfrutando de un momento íntimo, observando una puesta de sol o dedicado a una tarea específica, esa voz desaparece. Jacobo Greenberg solía comentar sobre cómo esa voz se esfuma en esos momentos. Greenberg comentaba que hay ocasiones en las que, sin querer, te desvinculas del narrador ficticio y logras conectar con tu esencia genuina. Sus estudios indicaban que era posible aprender a llegar a ese estado no de forma accidental, sino de manera intencionada, en cualquier instante. Solo se trataba de practicar y entrenar para lograrlo. Se trataba de un proceso de entrenamiento cerebral, de establecer nuevas costumbres relacionadas con la mente, de fomentar nuevos hábitos de conciencia. En sus últimos años de estudio, Greenberg se dedicó a investigar un concepto que denominó conciencia colectiva silenciosa. Había notado, me di cuenta de que cuando varios grupos de personas se ponían a practicar el silencio mental al mismo tiempo, se generaba un ambiente de calma mental. Este espacio de tranquilidad ayudaba a que otros también pudieran callar su voz interna. Era como si el silencio se propagara de forma energética, haciendo que todos a su alrededor se sintieran inspirados a silenciar sus pensamientos. Se llevaban a cabo encuentros grupales donde un montón de personas se juntaban a practicar la desidentificación del narrador interno. Los resultados eran asombrosos. Gente que había estado batallando durante años para meditar contaba que lograba alcanzar un profundo silencio mental en solo unos minutos. Era como si el silencio de los demás creara un ambiente que favorecía su propia calma interna. Esto lo llevó a pensar que el desasosiego mental que se vive en la sociedad actual podría cambiar si un número considerable de personas lograra silenciar intencionadamente su diálogo interno. No era una tarea sencilla. No se trataba únicamente de desarrollo personal, sino de un avance colectivo en la conciencia humana. Su planteamiento era que la siguiente fase de la evolución de la humanidad no sería tecnológica o física, sino que se centraría en la conciencia. Desarrollaríamos la habilidad de decidir cuándo reflexionar y cuándo simplemente estar, cuándo analizar y cuándo percibir, de manera directa, cuándo emplear la mente como una herramienta y cuándo descansar en esa herramienta y cuándo relajarnos en la pura conciencia. Jacobo Greenberg desapareció en el mes de diciembre de 1994, dejando detrás más interrogantes que respuestas. Sus últimas investigaciones incluían menciones a experimentos sobre la conciencia que superaban las barreras del cerebro individual y abordaban técnicas para llegar a niveles de conciencia que existían sin depender de la actividad neuronal. Hay quienes suponen que sus hallazgos podrían tener implicaciones profundas. Hay quienes piensan que sus hallazgos lo llevaron a estados de conciencia tan elevados que, de hecho, superó las barreras de la existencia física común. Por otro lado, hay quienes creen que sus estudios fueron vistos como una amenaza por algunas fuerzas que preferían que la humanidad siguiera atrapada en formas de pensar restrictivas. Lo que es cierto es que lo que sí existen son pensamientos que limitan. Lo que está claro es que las estrategias que emplea para callar esa voz interna que nos engaña son muy efectivas para aquellos que las ponen en práctica.
Un montón de personas han compartido sus experiencias sobre cambios significativos al poner en práctica sus métodos. Han notado una disminución considerable de la ansiedad, un aumento en la creatividad, mejoras en sus relaciones y una sensación general de estar más vivos y más en sintonía consigo mismos. Si te animas a probar estas técnicas, ten en cuenta que tu voz interna puede oponerse. Te va a decir que no lo hagas. Te va a decir que esa voz interna va a resistir. Te va a mencionar que es una pérdida de tiempo, que hay cosas más importantes que hacer, que esto es demasiado raro o complicado. Esa resistencia no te pertenece, es del sistema intentando mantener su dominio. La pregunta clave aquí es: ¿estás listo para conocer quién eres realmente más allá de esa voz? ¿Tienes el valor de sumergirte en la realidad sin estar todo el tiempo con el ruido mental? Imagina cómo sería vivir desde un espacio de calma interna, un lugar donde puedes decidir conscientemente cuándo reflexionar y cuándo simplemente existir. Ese silencio es esencial para poder ser. El silencio que descubrió Grindenberg no es un vacío, sino que es plenitud. No se trata de ausencia, es pura presencia. Es una plenitud total. No es el fin de la personalidad, sino el comienzo de tu verdadero ser. Y quizás, solo quizás, esa sea la clave para la próxima fase de la evolución humana que él anticipó antes de desaparecer en el misterio que tanto había explorado. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Alguna vez has vivido esos instantes de silencio mental profundo? ¿Has sentido esa tranquilidad que llega cuando tu voz interior se toma un descanso? Comparte tu vivencia en los comentarios, ya que quizás tu relato sea justo lo que alguien necesita escuchar para motivarse a explorar su propia conciencia más allá del bullicio mental. Y si este contenido te ha resonado, no dudes en dejar tu opinión. Y si este contenido ha hecho eco en tu mente, y si sientes que ha conectado contigo, si percibes que hay algo más aguardando en el silencio de tu propia conciencia, entonces tal vez estés preparado para el siguiente hallazgo que vamos a investigar. ¿De qué manera Grinberg logró entender el código oculto que la realidad emplea para conectarse directamente con tu conciencia callada, sin tener que pasar por el tamiz del pensamiento? No,